Son las 8:24 minutos. Saludamos al economista Andrés Ugalde, PhD. Él es profesor de Economía y director de la carrera de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Católica de Cuenca. Economista Ugalde, bienvenido. Quisiéramos que nos ayude a entender al señor Arauz, qué mismo es lo que quiere con la dolarización y particularmente con ese concepto de ecuadolarización desarrollado en esa entrevista con el medio argentino. Bueno, estimado Gustavo, en primer lugar, muy buenos días, Gustavo, Rosana. Siempre es un placer poder estar en este prestigioso medio de comunicación. Y sí me parece que es, una propuesta que va a levantar muchas dudas, es un tema sobre el que debemos conversar ampliamente, porque para empezar tenemos que preguntarnos o definir claramente, bueno, ¿qué mismo es esto de la dolarización? De forma sencilla y en honor al tiempo, la dolarización podría comprenderse un proceso por el cual, o mediante el cual, se reemplazó a la moneda de uso corriente, que era el sucre, por una nueva moneda que se llama dólar. Moneda que desde el año 2000 pasó a ser el nuevo y el único medio para reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago. Eso es en realidad la dolarización. Y sí, sería insensato negar la estabilidad, la recuperación del ahorro, la reducción de las tasas de inflación que trajo la dolarización en el año 2000. Así como también es importante no dar la espalda a los grandes limitantes que plantea este sistema, porque por más cómoda que nos resulte la divisa extranjera, no se puede ignorar la pérdida del señoreaje, la inflexibilidad monetaria, la incapacidad de devaluar o financiar el déficit presupuestario y la vulnerabilidad ante los shocks externos. Todo esto está claro y sabemos todos cuáles son los desafíos de la dolarización y eso lo damos por descontado. Sin embargo, dentro de la propuesta, o pensando en qué consiste esta suerte de ecuadolarización o dolarización a la ecuatoriana, básicamente lo que el candidato Arauz propone es una suerte de contexto en el cual los dólares seguirían formando parte de la economía, seguirían formando parte de la masa monetaria, pero estos dólares se guardarían en el Banco Central. Esto ya existe en otros países del mundo y se llama simplemente patrón dólar, es decir, economías como me parece que la economía colombiana, que no tiene sus reservas de moneda en el Banco Central en oro o en metales preciosos, sino los tiene en otra moneda fuerte que pueden ser dólares o pueden ser euros, dependiendo de la economía con la que se trabaje. En realidad el tema no es nada nuevo, el asunto es aquí que se plantea una suerte de uso de un dinero electrónico en el que los dólares per se estarían dentro del Banco Central y el Banco Central generaría una suerte de dinero electrónico, un medio de pago electrónico, un dinero digital que la Banca Central Ecuatoriana permitiría usar como pagos domésticos. Tendríamos que Pero ¿y quién controlaría esa emisión electrónica, que ni siquiera tendría el problema de tener que imprimir? Y esto tendría dos grandes problemas, Gustavo. Número uno, si es que usted mañana tiene en su billetera electrónica o en su teléfono celular o en donde fuere estos medios electrónicos, yo tengo, no sé, $1,000 electrónicos o $1,000 ecuatorianos o 1,000 nuevos sucres, no sé cuál será la denominación que tengan pensado poner. Bueno, él habla del sur, de adoptar el sur, que es esa moneda que propuso el presidente de Brasil en el mes de mayo de este año. Habló sobre la creación de una moneda común para los países del Mercosur, que serían Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y en este caso Ecuador. Bueno, ahí hay dos temas que creo que es importante dividir. Primero, en caso de que adoptemos esta moneda, el sur o cualquier otra, tendríamos que partir de dos cosas: de tener la confianza en el Banco Central del Ecuador, de que cuando usted le digan, estimado Gustavo, usted tiene 1,000 sures en su billetera electrónica, usted sepa que estos 1,000 sures están respaldados por $1,000 en la reserva del Banco Central. Esto implica que la gente del Ecuador confíe en el Banco Central, y esa es la gran pregunta. ¿Estamos confiando en el Banco Central? Sabemos que no va a ocurrir lo que sucedió en el siglo pasado, a finales de los años 90, cuando empezó a emitirse emisión inorgánica, es decir, si en aquel entonces, cuando había que imprimir el papel, ya nos dimos el lujo de hacer emisión inorgánica y por eso mismo llegamos a cotizar en 25,000 sucres $1, ¿quién nos dice que ahora no vamos a hacer lo mismo de emisión inorgánica?
dinero electrónico, que es más fácil. Entonces, aquí Para economista Ugalde, valdría aquí también algunas otras explicaciones, porque mucho se habla también de que el dinero electrónico ya existe o estamos utilizando medios de pago electrónicos de forma permanente. Nos descargamos apps para poder hacer transacciones, las aplicaciones estas, incluso las de deliveries y esas les dan bonos a uno a través de dineros electrónicos. PayPal le da dinero electrónico para hacer ciertos pagos, ciertas transacciones, las mismas tarjetas de crédito o todos estos procesos que ahora con las nuevas tecnologías además se han popularizado y que facilitan la comercialización y la transacción de ciertos productos y servicios. ¿Cuál sería la diferencia de esto que ya está prácticamente ocurriendo? O el tema de los bitcoins, por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia de todo esto con lo que estaría planteando Andrés Arauz? A ver, aquí hay un tema importante. En realidad, una cosa es el hecho de que nosotros usemos medios digitales para la transaccionalidad. A ver, aquí hay de nuevo que recordar algo que es sumamente importante y de nuevo que es la moneda, no el dólar. Cualquier moneda tiene tres funciones. Una de ellas, en efecto, es ser un medio de pago, pero la otra es ser una unidad de cuenta, y la otra es una reserva de valor. Entonces, Rosana, claro, yo puedo tener $1,000 en mi cuenta del banco y puedo utilizar al final del día los canales digitales para pagar la tarjeta de crédito, para pagar los servicios básicos, inclusive por ahí algunas aplicaciones pueden generar un dinero adicional que se va acumulando en una suerte de billetera electrónico digital, pero la reserva de valor sigue siendo el dólar. Yo sé que en el banco siguen habiendo dólares, que en las bóvedas del banco, que en las reservas del banco siguen habiendo dólares. Lo que se usan son medios digitales para el pago, pero el dólar sigue siendo la unidad de valor, la reserva de valor y la unidad de cuenta. Esto es muy importante. Si es que nosotros reemplazamos la moneda, significa que la forma en la que expresamos los valores de nuestros bienes y servicios, la forma en la que acumulamos moneda como una reserva de valor para la estabilidad de cualquier familia, en la que generamos nuestros ahorros, ya no serían dólares, sino en una nueva moneda, digámosle el SUR, esta nueva moneda inventada que tendría su reserva o su contraparte en el Banco Central. Pero de nuevo, ¿qué tanto confiamos en esa institución? ¿Qué tanto confiamos en el gobierno y en saber que este gobierno va a mantener correctamente el tema de la emisión orgánica? Además, hay algo importante, y nada más para ponerlo entre paréntesis, este tema del SUR, de la moneda esta, el SUR como tal, es también un tema bastante complejo. A ver, para lograr el euro, que es la única moneda que existe este rato en el mundo como una moneda de zona común, se llevó adelante un proceso de casi 20 años de homologación, de homogenización de las economías. Es decir, se buscó que las economías europeas en aquel entonces vayan teniendo niveles similares de endeudamiento, niveles similares de déficit fiscal, niveles similares de inflación, ajustando las tasas de interés para que se vuelvan comunes entre toda la zona del euro. Primero se creó, antes de crear el euro como moneda, se creó la zona europea, la Comunidad Económica Europea, que duró casi 20 años en homogenizar las economías. En el caso de América Latina, nuestras economías son totalmente disímiles, son economías totalmente heterogéneas, vamos con distorsiones entre una economía y otra que es enorme. Entonces, este rato un tema de plantear una moneda que se llame el SUR y pretender que se va a poder utilizar de la misma manera en todos los países de América Latina es una falacia, porque tendríamos primero un largo camino en el que tendríamos que ir ajustando y calibrando nuestra macroeconomía, nuestros instrumentos macroeconómicos. Economista Ugalde, yo quisiera matizar este diálogo con otros temas del pasado que tienen que ver con emisión monetaria. Recordemos cómo se llegaron a imprimir los billetes en el Banco Central del Ecuador, cuando el sucre, que aún recordamos, se cotizaba, o el dólar se cotizaba 5 sucres por dólar y terminó cerrando con cifras de 20,000, 25,000 cuando vino la dolarización en el año 2000. Pero más allá de eso, en el gobierno de Rafael Correa se intentaron otras formas de dinero electrónico. Se discutió mucho sobre la cartera electrónica, la billetera electrónica. Hubo una serie de
negocios irregulares. Recordamos a un argentino que tuvo que salir del país, quien era el mentor de esta billetera electrónica. Recordamos también otro sistema que no fue precisamente una moneda, sino un sistema de compensación, pero se trataba de transacciones electrónicas del Sucre, que se utilizó para hacer exportaciones, que al final resultó un gran fiasco. Recordemos que esto del Sucre fue utilizado por unas 300 empresas ecuatorianas para realizar transacciones irregulares, particularmente con Venezuela. Era un sistema para hacer exportaciones, muchas de ellas resultaron ficticias a ese país. Le agradeceríamos refrescar un poco también ese tema. A ver, es que aquí hay algo sumamente importante. Cuando el gobierno de Rafael Correa o cualquier otro gobierno ha planteado el tema del dinero electrónico, esto termina reflejándose directamente en qué tanta confianza tenemos sobre la institución que respalda ese dinero electrónico. A ver, usted mañana abre en el banco en el que usted esté, la cooperativa o el banco en el que usted esté, el banco X, el banco Y, usted abre el aplicativo en su teléfono celular y le dice, yo entro al banco tal, de banco comercial, por supuesto, y dice usted ahí, Gustavo, tiene $1,000 y usted sabe que tiene esos $1,000 para pagar sus servicios básicos o lo que fuere. Usted confía en esa información. Usted confía en que si yo abro mi teléfono celular aquí de mi banco y dice que tengo $1,000, yo tengo esos $1,000 en efecto. Y si quisiera, podría ir al banco y monetizar esos $1,000. Y a veces no los monetizo, sino simplemente los transfiero y los empiezo a mover digitalmente. Eso sucede y sucede mucho, pero parto de la confianza, de la certeza de que yo sé que si mi banco me dice que tengo esos $1,000, los tengo. La pregunta es, si mañana usted tiene 1,000 sures o nuevos sucres o arauces o lo que usted quiera metidos en su billetera electrónica y a usted le dicen, no se preocupe, eso está respaldado por $1,000 equivalentes en el Banco Central, ¿usted les va a creer? Sobre todo en un escenario en el que la dolarización está bajo muchísima presión, porque también pensemos en algunas cosas, ¿no? La dolarización es un modelo sobre el que existe muchísima presión. Más allá del déficit fiscal, habría que considerar la presión que ejerce un déficit fiscal que está en el orden de los $5,700 millones. Habría que considerar una deuda pública interna de $16,000 millones que le mete presión al sistema. Habría que considerar una deuda externa de $48,000 millones, 63,000 en total de la deuda pública del Ecuador, que le meten presión al sistema. Una cosa muy importante que creo yo que es crítica y me tomo un minuto, que creo que debería ser fundamental si es que queremos pensar en una nueva moneda. A ver, si nosotros a la fecha... es bien sabido que ya nosotros desde el año 2008 veníamos desbaratando el equilibrio entre la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad, recordará usted, Gustavo, la RILD, la moneda corriente, el encaje bancario y los depósitos del sector público y privado. Claro, ¿a quién le importaba en aquel entonces que las reservas internacionales se vayan derrumbando cuando aún en el 2015 la China nos daba $2,300 millones a cambio de comprometer la producción petrolera varios años en el futuro? Habremos pensado en aquel entonces que los dólares del petróleo iban a ser eternos, pero no lo fueron. ¿Qué sucede ahora? Si a la fecha hacemos una relación total de las reservas internacionales, estas ascienden a $8,200 millones. Comparemos esto, por ejemplo, con los depósitos de la banca, que están ubicados en los $33,000 millones más o menos, y veremos que no representan ni el 20%. Es decir, la reserva internacional del país no cubre ni el 20% de los depósitos de la banca, cuando en el 2008 la Reserva Internacional representaba por lo menos el 50% del saldo. Es decir, que si el gobierno hubiera mantenido el mismo nivel que se mantuvo desde el año 2008, la Reserva ahora debería estar entre los 18,000 millones y está en 8,000. 10,000 millones menos. Esto significa que todos los pasivos del sistema, moneda, encaje y depósitos, deberían estar cubiertos en un 100% por la Reserva de Libre Disponibilidad y están cubiertos en un 20%. Esto es fundamental para sostener la dolarización per se como moneda, más todavía si quisiéramos plantear una nueva moneda equivalente. Entonces es un tema importante. Súmele a esto la cuestión del riesgo país, súmele a esto la cuestión de la economía en el exterior, la balanza comercial, que si es que no es por el petróleo sigue siendo deficitaria. Cada vez que la balanza comercial es deficitaria significa que la economía, que el modelo de la dolarización se debilita porque salen más divisas de las que entran, porque se importa más de lo que se exporta.
Entonces, son varios desafíos que tenemos que ir tomando en cuenta para saber que la dolarización como sistema es sólido, es viable, se va a sostener en el futuro. Primero deberíamos, los distintos candidatos, asegurarnos de que la dolarización mismo es un sistema sólido, de que no estamos poniendo en riesgo la dolarización per se, y luego sí, veamos si es que logramos tener un banco central y una confianza. El economista Carlos Rivera acabó de decirlo, él habló en forma previa señalando que en estas elecciones el mejor candidato es el dólar y que más allá de lo dicho por el señor Arauz, el dólar continuará con cualquier gobierno forzosamente. Esperemos que así sea para no traer enorme intranquilidad al país. No necesitamos más elementos para crispar los nervios de los ecuatorianos. Y el señor Arauz tendrá que recordar ese viejo dicho de que a palabra suelta no hay vuelta. Hay que tener cuidado en lo que se dice a un medio, ya sea local o internacional, porque en este mundo globalizado todo lo que se dice regresa. Por supuesto, a ver, una cosa es, usted lo ha dicho, Gustavo, el principal candidato es el dólar. Pero una cosa es decir, nosotros vamos a mantener la dolarización como decisión política, y otra cosa es, a ver, ojo, cuidado, que usted mismo dice, hay que ser responsables de lo que se dice. No estoy diciendo que deberíamos salir de la dolarización, estoy diciendo que el modelo peligra. Sí estoy diciendo que hay cuestiones que se deben tomar en cuenta. ¿De qué deberían estar hablando los candidatos? Si queremos sostener la dolarización al futuro, perfecto. Entonces, ¿qué significa? Hay que reducir el déficit fiscal para prestarle atención, para restarle presión al modelo, hay que racionalizar el endeudamiento, hay que buscar que los créditos que se contratan dentro y fuera de la economía se traduzcan en inyecciones directas para reactivar los sectores productivos y no se empleen en pagos de otras deudas o cumplimientos de obligaciones fiscales. En suma, si no hay dólares circulando en el país en la cantidad suficiente, esa es la forma en que se caería la dolarización. Exacto, la dolarización se construye con dólares. ¿Qué más importante? Hay que reconstruir las reservas internacionales para que se recupere la confianza en la economía y en la cobertura del sistema monetario. Hay que reducir urgentemente el riesgo país, garantizando estabilidad a los inversionistas, generando inversión extranjera, captando divisas frescas para el sistema, y desde luego hay que fortalecer a los sectores exportadores, la sustitución de importaciones para captar y retener a un tiempo lo que queda de la masa monetaria. Varias cosas que primero nos digan que vamos a sostener la dolarización y luego realmente generar una serie de candados legales y económicos desde la Junta Monetaria, desde la Asamblea Nacional, para que si nos vamos a meter en esta aventura, que a mí me parece eso, una aventura de generar una suerte de moneda paralela electrónica respaldada en el dólar, porque no es el dólar una cosa ahí medio rara, tendríamos que tener la certeza de que no vamos a comernos la dolarización a través de emisión inorgánica de una moneda electrónica en primer lugar, que vamos a sostener la dolarización per se y que cada dólar electrónico o moneda electrónica realmente esté respaldada por su equivalente en el Banco Central. Gracias, economista Ugalde, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted, siempre es un placer. Declaraciones del economista Andrés Ugalde, PhD, profesor de Economía en la carrera de Ciencias Políticas y Gobierno en la Universidad Católica de Cuenca. Son las 8.